Que el Señor les bendiga. Para mí es un placer pues tener a todos los hermanos, ¿verdad? Por lo menos virtualmente, mientras damos inicio a las células como lo hacíamos antes. Por el momento pues la iglesia Elim nos ha permitido tener las células entre familia y pues hemos decidido tratar este nuevo método que es por medio de Zoom para poder nosotros comunicarnos o convivir, aunque sea virtualmente, con todos ustedes. Y para nosotros es un placer, es mucho gusto, pues, ¿verdad? Volver a estar aquí, reuniéndonos en familia y pues vamos a dar inicio. Y siempre, como sabemos, pues damos inicio con una oración. Entonces, cerremos nuestros ojos, digamos, buen Padre, damos gracias, Señor, por tu misericordia. Padre, venimos ante tu presencia, honrando y glorificando tu nombre, Padre, porque sabemos que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Sabemos, Padre Santo, que tú nos has tenido en tus manos en esta pandemia. Hemos estado enfermos, hemos estado débiles, Padre Santo, pero sin embargo tu misericordia nos ha mantenido. Gracias te damos, Padre Santo, por la salud que tú nos has dado. Gracias por mantenernos, Padre Santo, bajo tus alas, Señor. Y que seas tú bendiciendo a todos aquellos, Padre Santo, que están pasando por dificultades, que están pasando, Padre Santo, por falta de trabajo, que seas tú obrando en sus vidas y en sus corazones. Pero sobre todo, Padre Santo, cuídalos, dale salud, fortalécelos, Padre Santo, y toma control de esta reunión. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a iniciar con unas alabanzas. La hermana Joana, pues, ya me está haciendo la lista. Disculpen, esto está improvisado, pero bueno, ahí está el mensajero. Ahí está. Ok, bueno. Entonces vamos a empezar con las alabanzas de júbilo. Por favor, acompáñenme con sus palmas. Digamos, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón de alaba a Dios. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Gloria a Dios. Bueno, ahora pues vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a cantar unas alabanzas de adoración. Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en las mañanas se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír.
Dios está aquí, aleluya. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en las mañanas se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, santo eres tú, porque santo eres tú. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos. Aunque tenga 1000 problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Gracias, Padre Santo, por este bello privilegio de la vida, de ser salvo, de ser, Padre Santo, ante tus ojos algo agradable, Señor. No por lo bueno que soy, sino por lo bueno que eres tú. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a dejar a la hermana Amelia, que pensó que ella sola iba a estar ahí predicando, pero bueno, el Señor tenía otros planes. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un enorme privilegio para mí estar aquí con todos ustedes. Creo que es por la gracia, creo que el micrófono está bien alto. Okay. Por la gracia y la misericordia de Dios estamos aquí. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Bueno, creo que antes de dar lectura me gustaría mejor que oremos al Señor para que sea el Señor quien dirija esa palabra. Digámosle al Señor Jesús. Dios y Padre, te damos gracias, Señor Jesús, porque tú has sido bueno. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad, Señor Jesús, por tu misericordia, Padre, porque tú nos has permitido estar aquí delante de tu presencia, Señor, para conocerte cada día más. Que seas tú, Señor, afirmando nuestros pasos, nuestra fe cada día en ti, Señor, que podamos depender solamente de ti, Señor, que te adoremos solamente a ti, que seas tú obrando y transformando nuestras vidas cada día. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. El pasaje de esta noche está en el libro de Apocalipsis, capítulo 16. Tal vez, amados hermanos, si usted está en casa, puede buscar en su Biblia también Apocalipsis 16, versículo del 4 al 7. Apocalipsis 16, versículo 4 al 7. Versículo del 4 al 7.
Bueno, si ya todo lo tenemos, yo le voy a dar lectura. La palabra del Señor dice así. Dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí el ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque tú has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El tema de esta noche se llama justicia para los mártires. El tema en general se llama justicia para todos. Si vemos un pasaje donde el Señor está hablando sobre las 7 copas de la ira, que eso va a ser en el periodo de la gran tribulación, cosa que cual ya nosotros, los que creemos en el Señor, ya no vamos a pasar, ¿verdad? Pero la Biblia nos alcanza a revelar más o menos cómo va a ser el derramamiento de la ira del Señor, ¿verdad? Y es que nosotros debemos conocer que el Dios que nosotros tenemos es un Dios justo. Cuando yo pensaba en esta palabra, yo realmente creo que nosotros nos quedamos cortos cuando hablamos de justicia. ¿Sí? Y sabemos todos que los gobiernos se forman o tienen un cierto sistema que ellos, pues el Señor ha establecido, ¿verdad? Y ellos tienen como se basan en principios. Por ejemplo, cuando yo buscaba el término justicia, en base a lo que nosotros creemos como personas, dice que es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde, según cómo actúa, ¿verdad? Según lo que él hace, un asesino, así conforme el daño que ha causado, entonces es sancionado. Entonces, y así obra la justicia de la humanidad. Y luego otra definición dice que es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado, es decir, que se basan en ciertos valores como el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. Pero como les decía, como seres humanos nos quedamos bien cortos realmente en lo que es justicia, porque todo se basa en una cierta justicia. Pero en realidad nosotros creo que no entendemos o no alcanzamos a entender lo que ese término significa, comparándolo como Dios lo vería, ¿verdad? Porque cuando dice, inclina a obrar y a juzgar respetando la verdad, vivimos en un mundo de que cada uno tiene su propia verdad. Vivimos en un mundo de que nadie quiere la verdadera verdad que está escrita en la palabra de Dios, porque el humano no quiere que el Señor se meta en sus vidas. Quieren a un Salvador, quieren a alguien que los rescate y les dé salvación, y luego venimos y decimos, no creo que el Señor me vaya a condenar porque yo sí creo que existe un Dios. Pero el gran problema es que nos rendimos nuestra vida a Dios, y cuando nosotros nos rendimos nuestra vida a Dios, entonces realmente no le conocemos. Porque nosotros no podemos decir que amamos a Dios cuando estamos muy poco dispuestos a entregar nuestras cosas a Él. No podemos decir que amamos a alguien si no estamos dispuestos a morir por esa persona, viéndolo así. Entonces, si nosotros estamos dispuestos a sacrificarnos por Jesús, así como los mártires, yo veo la vida de estas personas y estuvieron dispuestos a ir hasta la muerte por causa de la verdad. Y es que la verdad nadie quiere aceptarla porque como les digo, nadie quiere rendir totalmente su vida al Señor. No quieren que el Señor sea parte de sus decisiones, no quieren que el Señor se meta en nada, o solo en ciertos aspectos, solo cuando necesitamos al Señor venimos y pedimos ayuda y decimos, Señor, ayúdame aquí, como si Dios fuera nuestro mandadero. Entonces ahí nosotros nos estamos queriendo convertir como que si nosotros fuéramos los dioses y nosotros lo mandamos a Él. Entonces, y es todo lo contrario. Nosotros deberíamos venir a Él sumisos
hizo, reconociendo la santidad y reconociendo que Él es el creador, ¿verdad? Y si es la voluntad de Él, si a Él le place, pero nosotros queremos venir y pedirle todas las cosas, y a veces cuando oramos, porque a veces también me he dado cuenta por mí misma que solo queremos venir y hacerle una lista al Señor de peticiones y después decimos amén, como que Señor, yo quiero esto y esto y esto, y después decimos amén y no dejamos que el Espíritu Santo nos hable. Ni siquiera sabemos si es la voluntad de Él, no permitimos al Señor hablar y nosotros no dedicamos ese tiempo para escuchar al Señor. Entonces, vivimos en un mundo que cambia la verdad de Dios por su propia verdad, por querer respetar. Vivimos en un mundo donde la tolerancia es muy tolerante al pecado, es muy tolerante a todo lo que va en contra del Señor. Y cuando nosotros venimos y leemos la justicia del Señor, dice... yo creo que hay un pasaje en Primera de Timoteo 6:11 donde detalla cómo es la justicia. Bueno, esto es más bien lo que le está diciendo a las personas que creen en el Señor. Le dice, mas tú, oh hombre, dice, de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Aquí está dirigiéndose a esa, bueno, si vamos más atrás y nos ubicamos en el contexto, la palabra dice que si alguno enseñara otra cosa, un evangelio diferente al que está escrito, ¿verdad? Dice, y no nos conformamos con lo que está escrito, sino que nosotros queremos buscarle y añadirle a lo que es la palabra del Señor, porque no nos conformamos, y dice, está envanecido, nada sabe. Y delira acerca de las cuestiones y contiendas en palabras, ¿verdad? Porque hay doctrinas que son basadas en lo que yo pienso, en lo que yo creo, y no en lo que la palabra del Señor dice. Entonces dice que eso nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, como las personas que hacen de esto un negocio, ¿verdad? Y después dice, apártate de tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, dice, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando yo veo y encuentro la justicia del Señor, me está diciendo que la justicia es el carácter que Dios tiene. Dios es un Dios justo. Él sí sabe que es justicia, Él conoce que es la misericordia, Él sabe que es lo bueno, porque Él es bueno, porque Él es justo y todo lo que ha hecho lo creó bueno para la gloria y para la honra de Él. Entonces viene el Señor y crea las cosas, nos crea a todos nosotros y no deja al ser humano o dice, lo voy a dejar solito, hay que ver a qué come. El Señor nos dio, nos proveyó de alimentos, nos proveyó de todo lo que en el mundo hay, y el Señor está dejando ver que su gracia está con nosotros. Mientras nosotros tenemos vida, nosotros podemos experimentar la gracia del Señor. Es decir, me gusta un pasaje que dice en los Romanos de que el Señor creó todas las cosas, ¿verdad? Para Él, para la gloria de Él. Entonces, nadie, absolutamente nadie tiene excusa. El día de mañana que nosotros estemos delante de la presencia de Dios, no vamos a decir, pero yo nunca conocí tu gracia, yo no vi la conocemos porque nosotros vivimos por Él. Él es quien nos da la vida, Él es quien nos provee de alimentos. ¿Qué pudiéramos nosotros hacer? ¿Qué pudiéramos crear más bien? Nada podemos hacer, ya todo ha sido creado por Él. Ya todo fue hecho por Él. Él nos ha sustentado, Él nos ha dado lo necesario para que nosotros podamos vivir. O sea, Él nos ha bendecido con muchas cosas y el Señor quiere que nosotros sepamos administrar lo que Él nos ha dado. Y por eso dice Santiago, nada trajimos.
y nada nos vamos a llevar. Entonces, ¿pero qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado el día de hoy? ¿O qué vamos a hacer con lo que el Señor nos ha proveído? ¿Qué vamos a hacer con nuestra familia? ¿Qué vamos a hacer con las cosas que Él nos haya dado? El Señor no está en contra del dinero. Mira, porque tienes dinero. El Señor lo que quiere es que tú sepas que Él ha sido quien te proveyó, que no hagas de una cosa tu prioridad, que no hagas de alguien una prioridad, porque la prioridad, a veces adoramos más la cosa que Dios es como que Dios te dé un juguete o algo, o te den un juguete. Entonces comenzamos a valorar más la cosa que ha sido creada que al creador. Y es ahí el problema, porque nosotros le estamos dando prioridad a una cosa, a algo, y jugamos con la felicidad y el placer de este mundo, y nosotros creemos que ahí ya conocimos la felicidad y el placer y que ahí se va a terminar todo, pero realmente estamos muy lejos de conocer la verdadera felicidad y verdadero placer. Entonces, cuando nosotros nos demos cuenta o estemos delante de la presencia del Señor y veamos que es una eternidad lo que nos queda por delante, realmente la vida que nosotros estamos viviendo ahorita aquí va a ser como el sueño que tuvieron anoche, o yo no sé, un momento, o sea, un bien pequeñito, demasiado cortito lo que vivimos aquí comparado a la eternidad que nosotros vamos a vivir con el Señor. Entonces, por eso el Señor está diciendo, ¿verdad? Tú, hombre de Dios, si tú, huye de todas estas cosas, aléjate de eso y sigue la justicia. Cuando dice sigue la justicia, está queriendo decir sigue lo recto, sigue lo justo. Pero ¿cómo vamos a conocer lo recto nosotros? ¿Cómo vamos a conocer lo justo? Si no hay nadie quien pueda proveernos eso, sino solamente Dios. Porque Dios es el único que hace justicia. A veces, tal vez, se pasa por situaciones difíciles, donde decimos, por ejemplo, yo veía una vez un pastor, que siempre tal vez menciono eso, pero es porque me ha impactado bastante, donde se enfrenta al asesino de su propia hija. Y ese no era como, yo no sé, había violado no sé cuántas mujeres y algunas eran menores de edad, mató a la hija de un pastor de 17 años y ese tipo tenía la cara de malo, como que no tenía ni siquiera el más mínimo arrepentimiento de todo lo que había hecho y estaba siendo juzgado. Y todos los padres de familia decían, yo quiero que lo maten, yo quiero que hagan esto con él, merece la muerte por todo lo que ha hecho. Y entra el pastor, ¿verdad? Ya un señor ya de edad, y las palabras que él le dice, tú has hecho que mi fe sea difícil, pero el Señor me dice que tengo que perdonar, el Señor me manda a perdonarte y yo te perdono. Y yo no sé de dónde agarró fuerzas para decirle eso, realmente no puedo imaginar el dolor que él estaba pasando, pero él se lo dijo. Y lo dijo porque él cree en la justicia de Dios. Él no toma justicia por su propia cuenta. Él ha creído en aquel que puede condenar las personas. Cuando la palabra dice, no juzguéis, ¿verdad? Para que no seáis juzgados. Pero Dios realmente juzga el pecado. Dios juzga. Dios no nos da a nosotros el derecho a condenar a las personas. Es decir, por un aspecto, porque lo vemos que anda haciendo lo contrario, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos el derecho de decir, esa persona no tiene salvación, esa persona no es salva, porque realmente es Dios el único capaz de poder transformar los corazones. No sabemos si tal vez Dios ha escogido a esa persona, no sabemos si Dios tenga misericordia, no sabemos si Dios pueda rescatar a esa persona, ¿verdad? Nosotros no sabemos nada porque somos algo más creado. Entonces nosotros no tenemos el derecho de juzgar, ¿verdad? Pero el Señor, pero hay otro pasaje que dice, porque yo decía que nosotros tenemos derecho a juzgar las cosas, juzgaremos a los ángeles, cuanto más las cosas de este mundo, ¿verdad? Entonces es como el tiempo que nosotros estamos viviendo. Cuando nosotros vemos algo que va en contra del Señor, no significa, no vamos a juzgar, porque juzgamos lo que se está haciendo en contra. Se juzga el pecado en sí, no la persona, ¿verdad? Entonces, porque nosotros no tenemos la autoridad de decir,
que una persona no es salva o que una persona no es escogida por el simple hecho de verlo como lo vemos, sino que más bien poner a esa persona en las manos del Señor y quién sabe si tal vez algún día esa persona pueda arrepentirse. Entonces, cuando nosotros venimos y vemos la justicia de Dios, estamos viendo lo recto que Él es. A través de los mandamientos nosotros vemos lo santo que Él es. Y entonces a través de eso el Señor nos está queriendo mostrar cuál es el carácter de Él, cómo es la justicia de Él. La justicia de Él se muestra a través no solo en lo santo, sino también en la misericordia, en la piedad que Él tiene. El Señor dice a través de la ley, cómo es el carácter de Él y que Él no puede lidiar con el pecado por más que quiera, ¿verdad? El Señor no puede permitir el pecado dentro de Él porque su santidad no lo permite. Entonces, Él aborrece el pecado, Él odia el pecado, Él odia la injusticia. Y el mundo pasa por, hay mucha injusticia en el mundo, ¿verdad? Pero a veces nosotros, sí, hay mucha injusticia en el mundo, ¿verdad? Y este tiempo a mí me recuerda más bien como el tiempo de los reyes, que no hay nadie quien sepa gobernar. El mundo a veces es un caos. Hay mucha gente que quiere justicia, exige justicia o dicen las personas, y es algo bien contradictorio porque todos exigen, ¿verdad? Derecho, tal vez derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la alimentación, pero hay leyes que promueven el aborto. Pero entonces, que es algo bien contradictorio, porque se supone que se basan en una verdad, pero esa verdad es cambiada cuando les conviene. Entonces cambiamos la verdad de Dios y eso no me imagino la manera en que pudiera enfurecer al Señor, pero el Señor está tranquilo. O sea, todavía el sacrificio de Cristo está como esperando el día. Todavía no hay un juicio, pero sí va a haber y el Señor está dejando que todo pase como tiene que pasar. Y que viva la gente como decida vivir, pero la misericordia de Dios se deja ver y el Señor, y el tiempo pasa y nosotros decimos, no hay juicio, no pasa nada, ¿verdad? O tal vez todavía estamos con vida, todavía nosotros no nos ha ido tan mal y vivimos así, tal vez confiados en un mañana, confiados en lo que nosotros tenemos, confiados en de que tenemos trabajo, en que tenemos los recursos o que tenemos el dinero, pero realmente el tiempo que el Señor permite es para seguir mostrando su gracia a todo aquel que no se ha arrepentido, pero la palabra dice, aquel que conoce del Señor, conoce la verdad, dice, y la rechaza, ya no queda más sacrificio, porque ya todo está en Jesús. Entonces, si conoce la persona y aún así la sigue rechazando, la gracia es extendida para todo aquel que sea humilde de corazón y se arrepienta, para que busque al Señor y pueda aceptarlo no solo como un salvador, sino como el dueño y el Señor de su vida. Entonces, las naciones promulgan leyes, como decíamos, tienen un marco jurídico, una forma en la que ellos entienden los derechos, los valores y los principios. Pero todo eso, y dice luego, una constitución, leyes, hasta los reglamentos, decretos, acuerdos y disposiciones que tienen la finalidad de regular la convivencia entre las personas de un lugar o país. Y por regular la convivencia, ¿para qué? Para que las personas no se enojen, vamos a permitir esto, para que las personas aquí, para tener contentas a las personas y las personas se dejan guiar por sus emociones, a veces por sus sentimientos y no se están guiando de la verdad de Dios. Entonces, y los gobiernos hacen eso, ¿verdad? Y luego abren otras leyes que deshonran al Señor y es ahí, ¿verdad? Donde el Señor dice, la injusticia viene cuando se menosprecia la verdad. Y cuando nosotros menospreciamos la verdad de Dios, pasa eso, que debería haber juicio y va a haber un juicio, ¿verdad? Entonces, en cierto día, pero ahorita el Señor solo está como dejando pasar el tiempo, porque el Señor ha
ha establecido un día en el que Él va a derramar su ira sobre todas las naciones para que conozcan que Él es el dueño y es el creador. Si nosotros no creímos en este tiempo de gracia, ¿verdad? En el tiempo que se nos ha dado misericordia, en que nosotros podemos reconocer y arrepentirse, tal vez cuando vean, o yo no sé quién va a estar aquí, pero yo no voy a estar. Pero si quieren ver todo esto, quédense. Pero realmente, sí, tal vez con esto muchos van a creer, porque la palabra dice, ¿verdad? Que entonces van a reconocer todas las naciones que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, la justicia de Dios es retributiva, nosotros podemos decir, hay tanta injusticia en el mundo, pero y mucha gente, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite lo otro? ¿Verdad? Hay demasiada injusticia, pero el Señor solo, como les digo, el Señor es misericordioso. Nosotros a veces queremos tomar venganza, ¿verdad? Por la propia cuenta de nosotros, pero no es así, no, porque nosotros no tenemos el derecho de actuar como Dios, como condenar a otra persona, quién sabe. Y en el testimonio de este pastor hay algo que me impresiona bastante, de que cuando él perdona a ese ladrón, asesino, su cara cambió totalmente y su rostro se puso con lágrimas en los ojos. O sea, él necesitaba un perdón. El perdón es tan importante y es difícil de darlo, porque si fuera fácil, creo que nosotros perdonáramos bien fácil, pero realmente a veces nos cuesta perdonar. Pero es por eso, porque el perdón tiene un valor muy grande, y ese perdón lo llevó a Jesús a morir en la cruz. Entonces, el perdón, todos necesitamos el perdón de Dios, pero muy pocos lo reconocemos. Cuando muy pocos reconocemos que somos miserables, que no somos nada sin el Señor, y muchos rechazan al Señor porque no quieren que el Señor sea quien tome el control de su vida. Y en esta parte de Apocalipsis, las primeras dos copas no muestra el motivo por el cual son derramadas las copas, pero en la tercera copa, que es de las aguas, recuerda también a una plaga que hubo en Egipto cuando estaba Moisés, y el Señor dijo de que iba a caer, que también el río Nilo se iba a convertir en sangre, ¿verdad? Pero la diferencia entre aquella plaga y esta es de que en el versículo 3 dice que el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que hay en el mar. Y luego, no solo en el mar, sino que también en los ríos. Es decir, no va a ser solo en un pequeño río o en un río, sino que va a ser mundial, va a ser en todas partes. Y hay algo bien interesante que yo no sabía, que dice de que hay como el 50% del oxígeno que nosotros respiramos proviene de las aguas. Entonces es algo bien importante cómo esto va a afectar. Entonces, y dice que no solo el mar, sino que el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, este es el único que dice, por el motivo por el cual está pasando esto. ¿Por qué se está convirtiendo en sangre? Dice, justo eres tú, oh Señor. Él sí tiene el derecho de condenar, él sí tiene el derecho de juzgar las naciones. Entonces dice, el que eres y que eras, el santo, porque tú has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos. ¿Saben que solo el Señor tiene el derecho de quitar la vida de una persona? Cuando nosotros tomamos el lugar de Dios, esa como decía el Señor a Caín, ¿dónde está tu hermano? Su sangre me clama, ¿verdad? Justicia. Entonces la sangre clama. La Biblia siempre muestra la sangre como la vida de la persona, la vida. Entonces, pero en esta ocasión el Señor vemos que la totalidad de las aguas de la tierra, toda va a ser afectada, va a morir todo ser viviente que hay en el mar, y
y los mártires, dice, los que están siendo juzgados habían hecho a los mártires al pueblo de Dios, todo aquel que, las personas que han muerto por causa de la verdad, porque con injusticia, dice la palabra, detienen la verdad. Es decir, tú hablas una verdad y a la gente le molesta la verdad, entonces mejor callamos a esta persona y si es posible, esta se mata, ¿verdad? Como muchas de las personas han muerto por causa de Cristo. Entonces, porque este mundo está en una rebelión, en una rebeldía en contra de Dios y nadie quiere aceptar la verdad de Dios. Y si las aceptamos y vivimos para el Señor, pues es ahí donde dice Pablo que vamos a sufrir tribulación y persecución, ¿verdad? Pero confiemos que el Señor ha vencido al mundo. Entonces, Dios nos ha mostrado su gracia acerca de con todo lo que nosotros ahorita podemos disfrutar, ir y caminar y disfrutar de ese ambiente que el Señor nos ha regalado, los árboles y todo. El Señor nos ha mostrado su gracia, es como queriendo decir, estoy aquí, estoy presente, yo me dejo ver, mi misericordia está aquí. Entonces dice, te lo muestro a través de todo lo creado, de las aguas, de todo. Pero la gracia está en un mundo que rechaza a Cristo. Constantemente rechaza al Señor, pero el Señor ahí está mostrando su gracia y las personas rechazando, ¿verdad? El Señor. Y entonces viene este momento en el que el Señor muestra y dice el mar, en el que el Señor muestra que el mar es una gran reserva de vida, ¿verdad? Vital para la tierra. Sin embargo, en esta ocasión se muestra como la sangre, se muestra como una señal de muerte. Y la tumba, el lugar que es el seno de la vida, se convierte como, el mar que es el seno de la vida se convierte como en la tumba, ¿verdad? Entonces es destrucción. Entonces aquí podemos ver que a través de todo esto podemos conocer la verdad y la justicia de Dios. Como dice su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, la injusticia, hermanos, es una señal de parcialidad, es una señal de juicio y es una señal de falta de amor. Si nosotros vivimos en un mundo que tal vez hay mucha injusticia, pues podemos conocer la falta de amor que hay, la falta de conocimiento de Cristo. Cuando nosotros nos esforzamos por ser justos, por nuestras propias fuerzas o por nuestras propias mediciones humanas, nosotros nos olvidamos de la medición de Dios. Entonces no podemos juzgar. Hay otro pasaje en Santiago 2, 10 al 13 que quiero leer. Santiago 2, del 10 al 13 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Si vamos más adelante, dice, si en verdad cumplís la forma, en el 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley ofendiere en un punto y se hace culpable. Con eso quiero decir de que nosotros no podemos decir que somos justos porque tratamos de actuar correctamente, ¿verdad? Pero sin Dios, o porque tratamos de ser personas que siempre queremos hacer lo correcto, pero sin Dios, o actuar moralmente sin Dios, es como que nosotros estemos tratando de ganar la salvación a través de nuestras obras. Y el Señor dice, ok, si quieres actuar por obras, si quieres tener mérito por tus obras, vas a ser condenado de esa manera. Si tú crees que eres capaz de por ti mismo esforzarte y hacer justicia por tu propia cuenta, entonces de esa manera se te va a condenar. Pero si nosotros venimos, el Señor sabe de que nosotros es imposible que nosotros podamos llegar a Él por nuestras propias fuerzas, y es por eso que Él fue justo cuando Él mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Entonces dijo, ustedes no van a poder solos, pero yo les ofrezco, les doy a mi Hijo Jesús. Y es cuando ese sacrificio perfecto, ¿verdad? Por ese sacrificio de Cristo Jesús, nosotros podemos venir a ver la cruz y decir, ya el Señor
pagó todo. Entonces, cuando nosotros reconocemos eso y rendimos nuestra vida al Señor, entonces nosotros somos justificados. Por eso es que la palabra dice, la piedad prevalece ante, como la piedad como que va más, es más que el juicio, ¿verdad? Entonces nosotros cuando pensemos en alguien o en que alguien nos haga daño o estemos pasando una situación difícil, pensemos siempre en que la piedad vale más. O sea, la piedad es como un complemento de la justicia, porque el Señor cuando nos vio a nosotros, no dijo, tú eres pecador y te voy a condenar y ya no vas a tener vida y ya para el infierno o a sufrir, ¿verdad? El Señor mostró piedad y compasión por nosotros, que no podíamos solo, y entregó a su Hijo y pagó el precio. O sea, el Señor lo ha hecho totalmente todo, el Señor lo ha hecho todo. ¿Verdad? Nosotros no hemos tenido que hacer nada. Nada. Y si nosotros creemos que podemos hacer algo, pues como la palabra dice, si ustedes creen que pueden hacer algo, entonces de esa manera ustedes van a ser condenados. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros seamos sinceros y reconozcamos de que nosotros no podemos hacer absolutamente nada sin Dios y que todo lo que tenemos, todo lo que el Señor nos ha dado ha sido para glorificar su nombre, así como el Señor le dijo a Abraham, yo voy a bendecir a las naciones a través de ti, ¿verdad? Y Abraham ni sabía para dónde iba. Entonces, Abraham ni siquiera no tenía un rumbo, él iba donde el Señor le decía. Entonces, es como dependencia de parte de Dios. Pero a veces es bien difícil negarse las cosas uno mismo porque tal vez uno tiene otros planes. Pero cuando uno viene al Señor, entonces a veces los planes todo le cambia. Entonces nosotros debemos estar dispuestos a aceptar lo que el Señor tenga para nuestras vidas. Y Él, no importa lo que nosotros hayamos pasado o lo que vayamos a pasar, no sé, a veces nosotros pedimos al Señor, Señor, yo quiero tener, no sé, más comunión, Señor, yo quiero tener más contigo, ser más, buscarte más, y a veces el Señor nos regala un enemigo, como decía, o alguien que nos va a hacer la vida imposible, o tal vez un problema, o alguien, ok, quieres tener más cercanía conmigo, ok, aquí está tu problema, ¿verdad? Entonces, y es así, y a veces nosotros decimos, no, ¿y por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero realmente es que el Señor trabaja de una manera en que va moldeando nuestro carácter para que nosotros vayamos siendo más como Él cada día. Amén. Entonces, confiemos en la justicia y en la bondad de Dios. Cerremos nuestros ojos y démosle gracias al Señor porque Él ha sido justo y Él ha sido bueno. Démosle al Señor Jesús. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias porque tú has sido bueno, porque tu justicia, Señor, se ha dejado ver. Sabemos, Señor Jesús, de que tú eres Dios. Te reconocemos, Padre, como el creador de nuestras vidas y queremos vivir para ti. Que seas tú guiando nuestras vidas el resto de nuestros días, Padre. Enséñanos a adorarte, a glorificar tu nombre, Señor, y a depender solamente de ti. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Bueno. Amigos, invitados, pues más claro, pues no habla la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos viviendo un tiempo de misericordia. Dios no puede, nosotros como seres humanos hacemos esto, mire, y cometemos un gran error. Queremos corregir a nuestros hijos, juzgarlos, corregirlos y darles amor a la misma vez. Y esas dos cosas no van de más, no puede, o se da justicia, es decir, o se castiga a su hijo y lo hace sufrir por lo que ha hecho, pero nosotros lo castigamos, a los 2 minutos ya le estamos diciendo, no. Le brindamos justicia por un ratito y después amor. Y entonces el niño se confunde, la familia se confunde. Entonces eso crea una manera de vivir bien lejos de lo que Dios es. Entonces, lo que quiero decir, como estamos hablando del tema, Dios va a tener un día de juicio, pero ahora estamos viviendo un tiempo de amor.
Entonces Dios no nos va, si pasamos dificultades por las decisiones que nosotros tomamos y estamos viviendo las consecuencias de nuestras decisiones propias, nada más. Pues por eso Dios pone límites que nosotros día a día cruzamos voluntariamente y esas son las consecuencias, pero no es la justicia de Dios. La justicia de Dios viene cuando sea el tiempo. Ahorita estamos viviendo en la gracia y si estamos escuchando la palabra de Dios, estamos conociendo a Dios un poquito más, eso es bueno, ¿verdad? Porque no sabemos la bendición que tenemos si no conocemos al Dios que estamos adorando. Amén. Bueno, hasta aquí llega la transmisión y vamos a estarla mandando a ustedes y a ver qué piensan. Por favor, ahí nos avisan y nos dicen cómo salió todo. Bendiciones. Okay.